empezamos con esta serie de héroes de la fe, y es una serie linda porque vamos a estudiar la vida de algunos personajes, y esta vez, porque es una serie que queremos repetir en algunos momentos del año o del próximo año también, hemos elegido algunas mujeres que tal vez, por comentarios con algunas personas, no todos conocen. Son mujeres que tal vez no son los personajes principales que siempre hablamos en la Biblia de ellas, pero que Dios las puso ahí para dejarnos grandes enseñanzas. Y esto es parte de lo que queremos esta semana y este mes poder estudiar. Pero yendo un poco a la definición de héroe, dice que héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. Y durante este mes vamos a estar estudiando la vida de mujeres que por alguna u otra razón hicieron o tuvieron acciones extraordinarias, por las cuales podemos llamarles héroes de la fe. Personas que han pasado el requerimiento básico en la vida para poder dejar una huella, una marca en las personas que los rodeaban. Y esta mañana vamos a estudiar Hechos, capítulo 9, 36, 41. ¿Me acompañan? Sí. Bueno, si usted lo tiene, bueno, como dijo aquel, estamos a media pantalla, y yo con mi oído, a medio oído, pues estamos bien, no estamos mal. Vamos a ver vamos a ver Hechos 9, 36, 41, y vamos a leer juntos. Tal vez si me lo van poniendo, yo voy leyendo desde la pantalla. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Eso fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y esto es palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de una historia muy corta, pero de una mujer que sin grandes títulos, sin grandes puestos, sin un cargo organizacional, era una persona que transformaba todo su entorno. Y lo vemos en estos versículos que hemos estudiado hoy, que vamos a estudiar. Hoy nos acercaremos a la vida y testimonio de una mujer judía llamada en griego Dorcas y en arameo Tabita o Tabita, lo que significa gacela. ¿Cuántos saben qué es una gacela? Sí, ¿cuántos saben qué es una gacela? Los ojos sí me sirven, así que si veo su mano levantada, eso sí me va a funcionar. ¿Y por qué para mí es importante hablar de la gacela? Porque hoy vamos a ver 3 características de esta mujer Dorcas que también las encontramos en las gacelas, y vamos a estar haciendo este comparativo. Dice que
el nombre significa gacela, que también significa o que se puede entender como emblema, belleza, dulzura, sutileza y esplendor. Pero para iniciar quisiera que veamos algunas características de esta mujer. Y como dijimos ahora, esta mujer vivía en Jope. Jope era una ciudad a unos 50 kilómetros de distancia de Jerusalén, y es una ciudad que se nombra varias veces en la Biblia. Se nombra, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 2:16, en Esdras, y también es una ciudad donde, no sé si usted se acuerda, pero es donde Jonás toma un barco. ¿Se acuerdan? Que Jonás es llamado a ir a predicar, pero él toma un barco en la dirección opuesta a donde el Señor lo ha enviado a predicar, y es en Jope donde él toma este barco. Lo más probable es que ahí en Jope ya existía una comunidad cristiana a la cual posiblemente Dorcas asistía. Ya era parte de una comunidad que estaba sucediendo en este lugar. Pero analicemos algunos detalles de Dorcas en Jope. En primer lugar, allí ejerció su arte. Era modista, ¿verdad? Porque vemos que las mujeres dicen que ella les confeccionaba vestidos, vestimenta. Posiblemente este era su forma de vivir: hacer ropa, hacer vestidos. Además de esto, podemos entender que Dorcas ya asistía o ahí se congregaba en una sinagoga, y también ahí en Jope fue donde ella vivió su vida y Dios la bendijo, pero también fue el lugar donde ella murió, se levantó cuando Pedro la resucitó. Y allí mismo dejó un poderosísimo testimonio de resurrección. Dorcas es algo muy interesante. Yo no sé si usted conoce este dato, pero es la única mujer, diga conmigo, la única mujer. Ok, bueno, ya ahora se le va a grabar eso. Espero que se le grabe el otro. Quiero que se le grabe. Es la única mujer que es llamada discípula. Es la única mujer en todo el Nuevo Testamento, que es donde hablamos más de este tema, que es llamada discípula. Y esto me hace pensar que hay cualidades que esta mujer tenía, que deberíamos hoy rescatar, para que nuestra vida pueda pasar de ser simplemente colaboradores del reino de Dios, simplemente creyentes en el reino de Dios, y convertirnos en sus discípulos. El objetivo de Jesús para su vida, al final de cuentas, es que seamos sus discípulos. Y Él quiere entrar en esta relación de intimidad con nosotros. No solamente ser un proveedor de milagros, no solamente ser un proveedor de bendición para su vida, no solamente estar ahí para los momentos complicados en su vida, sino que estemos en una relación de discipulado, donde podamos seguirlo a Él, donde Él pueda confrontar nuestro corazón y marcarnos el camino que Él ha planeado para nosotros, el camino que Él ha considerado que es bueno para nosotros. ¿Cómo te definirías hoy en tu relación con Dios? Y aquí no voy a hacer encuesta de levantar la mano, pero ¿sos discípulo? ¿Sos discípula de Jesús? ¿Tu relación con el Señor es un ejemplo de una relación de discipulado? Si te preguntáramos, si pusiéramos en un diccionario, definamos discipulado, ¿podrías explicarlo con tu vida, con la forma como te relacionas con Dios? No me respondo. Cada uno hoy tiene la oportunidad de adquirir nuevas cosas para su vida. Entonces,
¿Quién conocía ya la vida de Dorcas? Levante la mano para saber más o menos en qué contexto estamos. Es vacilón porque inclusive aquí, ahora preparando la serie y todo, hubo gente que me decía, es que en mi vida había escuchado ese nombre. En mi vida había escuchado de esta persona. Hoy quiero compartir con ustedes 3 características que encontramos en Dorcas como discípula de Jesús y que podríamos aprender para nuestra propia vida. ¿Ok? Vamos adelante, ¿sí? No, con este se oigo, ¿sí? ¿Sí? Listo, súper, excelente. La primera característica que es muy interesante es que Dorcas era diligente. La palabra diligente podemos entenderla como que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. ¿Conoce gente a su alrededor que no es diligente? Dan pereza, ¿verdad? Y uno después de 3 semanas, ya hizo tal cosa. Ah, no, se me olvidó. Ya voy a hacerla. Me encanta porque la palabra diligente habla de una urgencia. Habla de algo que debe suceder ya. Qué lindo es cuando tenemos una persona a la par de nosotros que le encomendamos una tarea y rápidamente la pone en acción. Dorcas era una discípula diligente, es decir, dinámica, rápida, ágil, veloz, dispuesta para hacer buenas obras. Y parece ser que esta mujer excepcional se distinguía por un gran servicio social en la iglesia cristiana de la cual formaba parte. Estaba grandemente interesada en conocer y satisfacer las necesidades de las personas menesterosas y humildes. Dice que esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y es muy interesante porque creo que una buena característica de un discípulo de Jesús es que sus obras se ven. No estoy diciendo que los discípulos de Jesús tengan que vender o promocionarse en obras, pero cuando estamos en una relación de discipulado con el Señor, inherentemente van a haber frutos a nuestro alrededor. Cuando estamos en un discipulado con el Señor, cuando estamos en una relación de ser guiados por Él día con día, es como que andemos tirando semillas todo el día y cuando volvemos a ver atrás vemos fruto en donde estamos caminando, vemos fruto en lo que estamos haciendo. Les decía ahora que la palabra Dorcas significa gacela y vamos a ver esas 3 características unidas con una característica de las gacelas. Les presento a Dorcas. Sí, porque significa gacela, ¿verdad? Eso es una dorca, una gacela. Qué linda, ¿verdad? Son súper lindas. Es un animalito súper agradable. Me parece lindísimo. Dice que las gacelas son antílopes de tamaño medio, ágiles y de patas largas. Se encuentran en las sabanas africanas e incluso en el sudeste asiático. Son tan veloces que pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora. Predicaciones atrás mías, les conté el primer carro que tuve. No llegábamos a los 100 kilómetros. Mejor me iba a comprar una gacela. 100 kilómetros por hora. Es curioso saber que las 24 horas del día las gacelas solo duermen 1 hora. Bueno, aquí ya el Señor nos está hablando. Solo duermen 1 hora. Y vea qué interesante, no lo duermen de corrido, no es que duermen 1 hora entera, sino que en pequeños intervalos. Es decir, dormitan 5 o 10 minutos
de vez en vez, hasta completar la obra al día, por regla general. Son animales súper activos, que están moviéndose, que son veloces, que están alerta, que están despiertos, que están observando y luchando para que el propósito de su vida se cumpla. Y yo quiero que usted poco a poco con este mensaje pueda ir diciendo: Señor, ¿qué quieres decir a mi corazón esta mañana? Dorcas era un ejemplo en el reino de Dios, un ejemplo de proclamación y demostración, una mujer que predicaba las buenas nuevas, pero también las demostraba. Y esto es algo muy interesante en este primer punto que estamos estudiando hoy, porque muchas veces nuestra relación con la iglesia y con los demás se queda en simplemente dar palabras de esperanza. Pero era una mujer que llevaba el mensaje de esperanza a la acción. Y tal vez este es uno de los grandes efectos que suceden en el discipulado. Somos invitados a salir de nuestra zona de confort y empezar a actuar a favor del reino de Dios. El día de ayer estuvimos en mi casa con algunos familiares de Erika y empezaron a hablar de la familia y hablaron de la abuelita de Erika, doña Nidia. Doña Nidia era una mujer que tenía 7 hijos. Yo con un hijo estoy viéndola a palitos, la estoy luchando. Y contaban historias ayer muy interesantes. Una es que a veces les tocaba viajar a toda la familia al colegio agropecuario de San Carlos. Y para esto tenían que salir a las 3 de la mañana. Y ya a las 3 de la mañana, cuando salían, la señora dejaba la casa limpia, los platos lavados, la ropa lavada, los chicos listos para salir, y llevaba panes calientes y algunos queques que ella había cocinado. Diligencia. Eso es una característica que encontramos sobre todo en las mujeres. Ahora que estamos con nuestro hijo recién nacido, ya no tanto, tiene 9 meses, y por el tipo de lactancia que le hemos dado, que siempre le hemos tenido que dar por medio de un chupón, yo veo la diligencia en Erika. Cada 3 horas, de día y de noche, se despierta, se levanta para extraerse la comida que le tiene que dar a su hijo. Y yo veo la diligencia de su abuela, la diligencia de su mamá y sus tías, sembradas también en ella. Pero hablaba también ayer y hablaba con Erika en la mañana que la abuelita de ella siempre, además de cuidar a su familia, tenía un espacio abierto para las personas que llegaran de la comunidad. Le tenía una taza al indigente o borrachillo del barrio, le tenía un puesto y la persona entraba, les daba comida, los atendía. Personas que transformaban su entorno entendiendo que lo primero no era su comodidad, sino el servicio a los demás. Y esto yo lo veo también reflejado en sus hijas. ¿Cuántos conocen a doña Ginette? ¿Cuántos conocen a doña Yuri? A mí me sorprende en el corazón verlas a ellas. ¿Sabe? Tienen un carrito pequeño blanco. Digo tienen porque entre las dos siempre andan en ese carrito. Y van al supermercado y compran una bolsita de comida para una persona necesitada, en silencio, sin estar en un programa. Y cuando no tenían el carro, muchas veces me di cuenta de que tomaron el bus
venían de Palí tal vez y tomaron el bus y se montaban con las bolsas para los necesitados y las cargaban para personas que tal vez la estaban pasando mal. Pero esto no solamente lo hacían ellas, sino que aquí en esta iglesia hay muchas personas que en silencio atienden a los demás, que en silencio están haciendo las obras del reino de Dios. Me sorprendió ahora el miércoles que estábamos con el grupo Fe, ver las personas en las que doña Flor ha sembrado. Llegó un grupo como de 8 o 10 mujeres que han sido cuidadas en silencio, que han sido ayudadas en silencio, que han sido amadas en silencio. En el reino de Dios vamos a encontrar 2 tipos de personas: los que se dan cuenta de la necesidad pero prefieren cerrar la ventana, y los que se dan cuenta de la necesidad y hacen algo. La invitación de esta mañana que el Señor nos está haciendo por medio de la vida de Dorcas es: llevemos a la acción las necesidades que nos estamos dando cuenta a nuestro alrededor. Amén. ¿A cuántos Dios les está hablando con esto? Tal vez a veces necesitamos salirnos de nuestra comodidad. A veces cuando uno pasa por el centro de San José es muy diferente pasar con el carro con las ventanas totalmente cerradas que pasar con el carro con las ventanas abiertas. Además de que le pueden robar el celular y la billetera. Pero es muy diferente escuchar lo que está pasando afuera, oler lo que está pasando afuera, sentir lo que está pasando afuera. Y como hijos de Dios necesitamos estar atentos a la necesidad de los demás. Y esto es lo que Dorcas hacía. Dorcas era una persona que entendía y sobre todo daba ropa a las viudas, personas que tenían gran necesidad, y no se quedaba con esto diciendo: bueno, y pobrecita, yo voy a seguir con mi empresa o voy a seguir con mi comodidad, sino que de lo poco que tengo voy a darlo para bendecir a otros. Me sorprende a veces, por ejemplo, en el ministerio de mujeres de la iglesia. De repente me doy cuenta de que se organizaron 4 o 5 y consiguieron comida, consiguieron un diario, inclusive en algún momento visitaban cárceles, no como un programa, sino como respuesta a una necesidad porque otras personas están sufriendo. Yo creo que como pastores anhelamos una iglesia que se mueva a la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Y la pregunta que le hago esta mañana es: tal vez has estado pensando, ¿cómo puedo servir en la iglesia? Esa es una pregunta que muchas veces me hacen, o le hacen a Mónica, o le hacen a Mike. ¿Cómo puedo servir en la iglesia? Creo que una buena forma de servir en la iglesia es respondiendo a la necesidad de las personas que tenemos a nuestro alrededor, haciendo las obras del reino de Dios en los necesitados. Amén. ¿Sí? ¿Esto le emociona o no le emociona? Sí. ¿A cuántos le emociona? Levante su mano para saber que les emociona esto. Dorcas nos enseña que a pesar de que tengamos mucho o tengamos poco, podemos ser partícipes del reino de Dios. Y lo último que voy a decir de este punto es que el Señor tal vez está hablando a tu corazón hoy. Y está diciendo: no depende de cuánto tengas para servirme, es que tengas la disposición a, con lo poco o lo mucho que yo te he dado, a servirme. ¿Cuántos quieren decirle al Señor esta mañana: yo quiero poner lo poco que tengo al servicio de tu reino? Amén. Necesitamos esto, porque si así lo hacemos, estamos llevando el mensaje de esperanza que el Señor Jesús empezó a predicar y que debería continuar por medio de nosotros. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Necesitamos ser, en primer lugar, diligentes. Personas que ven la necesidad y no se detienen, que van y hacen las obras del reino, muchas veces por encima de mi comodidad. Esto es parte de ser discípulo de Jesús. Eso es parte de ser discípulos de Jesús.
a veces necesitamos darnos a los demás. Amén. Bueno, la segunda gran característica que encontramos en Dorcas es que era constante. Dice que había en Jope una discípula llamada Tabita. Y cuando hablamos de que ya era discípula, encontramos que el hecho de que Dorcas se le identifique como discípula y no se hable con cierto detalle de su servicio social, nos sugiere que ella tenía ya tiempo al servicio del Señor. Es decir, ella se había mantenido fiel a Cristo y había sido constante en el servicio a Dios. Una mujer que constantemente servía al Señor, que ya era reconocida como un pilar, como un baluarte en su comunidad, que era una persona que hacía lo que el Señor le había llamado y de manera extendida. Y esta segunda característica también la encontramos en las gacelas. Vean esa imagen. Ese es una leona, parece. Es un felino, un depredador de gacelas. Y como les mencioné anteriormente que Dorcas significa gacela, dice que las gacelas no solo son ágiles al alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, sino que saben mantener el paso. Corren durante grandes periodos de tiempos a 50 kilómetros por hora. Y esto es una característica muy interesante, porque a pesar de que sus depredadores pueden alcanzar velocidades más grandes que lo que una gacela puede alcanzar, la constancia de la gacela de mantenerse corriendo hace que el depredador se canse y no quiera seguir tras de ella. Es importante no solo tener grandes inicios en nuestra vida cristiana o en algún ministerio de la iglesia, en el trabajo de la obra de Dios, sino mantener el paso y ser constantes. Lo que nos va a mantener en la vida cristiana a nosotros muchas veces no son los grandes comienzos que tengamos nosotros, los primeros arranconazos. No sabe cuántas personas me ha tocado ver que la primera semana después de conocer al Señor quieren plantar una iglesia. Y a las 3 semanas ya están desanimados. La constancia en un discípulo es fundamental. Tendremos días buenos, tendremos días malos. Diezmaremos cuando tengamos épocas de bonanza y diezmaremos cuando tengamos épocas oscuras en nuestra vida. Diezmaremos cuando la economía del país esté por los cielos y diezmaremos cuando haya noticias de crisis internacional. Porque la constancia en nuestra vida es lo que nos identificará como discípulos y nos llevará, de cierta forma, pensando en las gacelas, a la salvación, digamos, o nos llevará a cumplir nuestro cometido. Necesitamos ser constantes. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8 que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar, pero es la constancia la que nos mantendrá victorioso. La constancia, el mantenernos en la carrera. No te desanimes ante las dificultades, ante las amenazas del enemigo. El Señor está con usted. No se detenga, no se desanime porque un día es gris como hoy. Necesitamos ser constantes en lo que hacemos. Esto hará que tengamos frutos. Esto hará que veamos frutos. Amén. ¿El Señor te está hablando algo al corazón esta mañana? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, qué lindo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, características de un discípulo que me encantaría que usted pueda, después en su casa, volver a masticar. Ser diligentes y ser constantes. Ser diligentes y ser constantes. Y hay una tercera característica que encontramos en la vida de Dorcas,
como una gran mujer de fe. El tercer elemento es que dice que ella era sociable. Dice que le rodeaban todas las viudas y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Una característica de las personas que son discípulas de Jesús es que tienen el don de gente. Son personas que están siempre pensando en la necesidad, en el prójimo, y esto lo hemos reflejado en que una gran cantidad de personas llora su muerte, pero son ejemplo de que habían sido bendecidas por la vida de Dorcas. Y es muy interesante porque esto nos invita a que como discípulos de Jesús podamos servir con los dones que el Señor nos ha dado. Y esto una vez más les hago un llamado a sus corazones. Todos los que estamos aquí tenemos un don. El Señor ha puesto algo maravilloso en nuestro corazón, pero es solamente el ponerlo para facilitar o al servicio de los demás que este don será bien utilizado. Dorcas con toda seguridad se había reproducido en otras mujeres, es decir, había hecho discípulas y se congregaba o se reunía con las mujeres que necesitaba para servirles. En el transcurso de su vida diaria habría testificado de Cristo con palabras y con hechos. Vea qué interesante, Dorcas posiblemente les confeccionaba vestidos a estas mujeres necesitadas, pero era el lugar donde ella tomaba para poder conversar acerca del Señor Jesús con estas mujeres. Era un gancho que ella hacía para poder discipularlas y poder reproducirse. Lo otro que me llama la atención de esto es que en el Oriente era común contratar a plañideras, y estas eran personas que se les pagaba para llorar. Pero en el caso de Dorcas no se paga a nadie para que llore su muerte, sino que las mismas personas que habían sido bendecidas por la vida de Dorcas son las que llegan a llorar su vida y a clamar para que Pedro pueda venir a verla sin saber si iba a resucitar o no. Y el tercer elemento que veo también en las gacelas es que antes de llegar la primavera, nacen las pequeñas gacelas después de unas 28 semanas de gestación. Las crías pesan alrededor de 5 kilogramos y su desarrollo es muy rápido. Nacen casi caminando y se agrupan en rebaños grandes de hasta miles de miembros y se reproducen y se desarrollan y se agrupan rápidamente, pero aisladas pueden ser presa fácil. Y este es el tercer elemento de un discípulo del Señor. A los discípulos no nos gusta o no les gusta caminar solos, porque han entendido que es en la comunidad, porque han entendido que es en el dar y recibir donde está la bendición del Señor. Y ahora Abdiel nos hacía una invitación a los grupos de fe. Yo creo que ese es un buen lugar donde podemos congregarnos, abrir nuestro corazón para conocernos. Y muchas veces, hablando con personas que se han unido a un grupo o cosas así, me dicen: Sebas, es que vieras que llegué a ese grupo y no me gusta mucho, no me encanta, vieras que no, la música no me gustó, el mensaje de ese día no me pareció, no sé, le faltaba algo. La vida en Cristo no solamente recibir. Pertenecer a una iglesia no solamente es ver qué me dan aquí desde el frente para nutrirme, sino que la vida en Cristo está a medias cuando creemos que mi participación es solamente para ver qué obtengo. Y muchas veces me ha tocado decirle a estas personas:
¿No será que el Señor te está plantando ahí para dar? Y me ha tocado escuchar personas que a veces dicen, es que no sé si voy a ir porque no sé qué van a hacer ese día en ese grupo. Es que no sé si me va a gustar. Y la pregunta en comunidad que nosotros deberíamos hacer más que qué voy a recibir es, ¿qué tengo para dar? ¿Qué puedo entregar hoy? Señor, ¿será que quieres que vaya el próximo domingo a la Viña del Este? No solamente para escuchar una predicación, sino porque por medio de los dones que me has dado vas a bendecir a alguien. ¿Cuántos se levantan el domingo en la mañana diciendo, Señor, ¿qué puedo ir a dar hoy a la viña? Y esta es una pregunta que podrías empezar a hacer en tu vida.